comenzamos el evento del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy la fanpage del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, hoy día 4 de octubre, se ha publicado la siguiente información. El 4% de nuestro Producto Bruto Interno es el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 personas están procesadas por corrupción en el país, de los cuales Lima y Ancash son las regiones con más funcionarios investigados, información al 2016. 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años están siendo investigados por el Congreso de la República. Y hay información estadística que esto es un poco preocupante, que el primer problema de nuestro país ahora, la primera cosa que le preocupa a nuestro país ahora es el flagelo de la corrupción, ¿no? O sea, ya antes era la delincuencia, ¿no? Otro tipo de problemática que podríamos tener, de repente, no sé, pues la inseguridad, el tráfico, no sé, pero ahora dice que el mayor problema que tenemos nosotros, que nosotros como ciudadanos expresamos, es la corrupción. Entonces, algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Hay otra información también que nosotros hemos publicado en nuestro portal y que vemos en los medios, ¿no? Que dicen que las contrataciones del Estado, o sea, de nuestro país, son 25% más caras por la corrupción. Esto era al 2018, dice que hay 2.289 entre gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción, y más de 1.400 empresarios que están siendo investigados por corrupción en nuestro país. Bueno, esta información yo creo que es algo de lo mucho que sale y de que todos los días se publica relacionadas a los actos de corrupción, ¿no? Y yo lo quiero felicitar a ustedes por su asistencia, por su presencia y por estar atentos al seminario del día de hoy, porque nosotros tenemos una premisa de que la lucha contra la corrupción, en primer lugar, es tarea de todos, que todos tenemos que hacer algo, ¿no? Muchas veces decimos, sí, pero el Estado no hace esto, que el Poder Judicial no hace esto, que la policía, que la Contraloría, nos paramos quejándonos, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿y usted qué está haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque si realmente queremos combatir la corrupción y sobre todo en lo que es nuestra especialidad o en lo que nosotros estamos trabajando desde hace varios años, que es el tema de las contrataciones públicas, ¿qué estamos haciendo para que los actos de corrupción en las contrataciones públicas desaparezcan, ¿no? O vayan disminuyendo poco a poco? Porque en realidad, bueno, que desaparezca quizás nunca, ¿no? Pero por lo menos tenemos que ir haciendo algo cada uno de nosotros para que esto vaya minimizándose, ¿no? Los impactos en esta sociedad sean cada vez menores. Entonces, al menos por nuestra parte, estamos haciendo esto. Por nuestra parte, estamos transmitiendo conocimientos de manera gratuita, con un esfuerzo de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos y esta plataforma que nos cuesta, porque la plataforma que estamos usando para transmitir estos eventos no es Facebook Live, no es Hangout de YouTube, ¿no? Que son plataformas gratuitas. Esta plataforma que estamos utilizando nos cuesta a nosotros la estamos pagando y tiene una capacidad de hasta 500 personas que pueden estar conectadas en los eventos que nosotros estamos brindando, ¿no? Hasta el año 2015 nosotros hacíamos estos seminarios virtuales con sala de 100 asistentes y a partir de julio de este año hemos contratado sala de 500 asistentes, porque cuando hacíamos sala de 100 se llenaban. Ahora con esta sala de 500 estamos llegando, el primer seminario tuvimos más o menos cerca de 250 asistentes, pero algo que nos llama la atención, que este seminario de lucha contra la corrupción, de corrupción en las contrataciones del Estado, es la que menos asistentes está teniendo, ¿no? La de responsabilidades en las contrataciones del Estado, todavía hemos llegado en los 3 eventos que se hicieron 150 en promedio de asistentes, pero en esta, la semana pasada tuvimos 135, me parece, y ahora estamos con cerca de solamente 65 asistentes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, decimos por un lado que el primer problema de nuestro país es la corrupción, ¿no? Sabemos que algo está pasando, pero ni siquiera estamos demostrando el interés, ¿no? En participar, en aprender, en conocer cómo se está manejando esto, ¿no? Y eso también un poco que nos hace recordar
que nosotros ofrecimos hace ya un par de años, ofrecimos a las cámaras de comercio de nuestro país, ¿no? Les mandamos una comunicación por correo electrónico, le ofrecimos a los gremios asociados de Gamarra, hemos ofrecido a los gremios de pymes, de MIPES, les ofrecimos hacer cursos gratuitos de cómo vender al Estado. Mandamos varias invitaciones, yo me reuní personalmente con la secretaria de Gamarra hace 2 años ya casi, ¿no? Y le ofrecí estos cursos gratuitos de cómo venderle al Estado, ¿no? Y nadie lo aceptó, imagínense, ¿no? O sea, la gente en realidad no quiere aprender, no quiere cambiar su forma de pensar, quiere seguir en lo mismo y no se preocupan por aprender. Por eso que honestamente yo los felicito a ustedes, ¿no? Y una de las cosas que decimos nosotros en este tipo de charlas, ¿no? Traemos a memoria lo que dice un párrafo de la Biblia, ¿no? Que es: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es lo que está pasando en nuestro país. Si esto sucede es porque sencillamente las personas que deberían estar aprendiendo, entendiendo, conociendo un poco más, no lo quieren hacer, ¿no? Bien, entonces el escenario que vemos, el escenario que es conocido y que ustedes lo pueden ver en los medios de comunicación, ya creo que más de eso no podemos hablar, ¿no? Dice, según José Ugaz, expresidente de la Junta de Transparencia, dice que en el Perú se pierde cada año más de 12.600 millones por corrupción. Imagínense la cantidad de plata, cuántos colegios se pueden hacer eso, cuántas carreteras, cuántos hospitales, a cuánta gente se puede ayudar, ¿no? Con ese dinero. El 10% del presupuesto público anual, más o menos, es el costo de la corrupción, según la Defensoría del Pueblo. Y también hay información que si que es más o menos un 10% del monto total de las contrataciones se va en actos de corrupción. Y si esas contrataciones del Estado son más o menos presupuestadas en 50.000 millones de soles anuales, estaríamos hablando de que cada año, ¿no? 5.000 millones de soles se pierden, ¿no? En las contrataciones del Estado. O sea, que si es que estamos pagando 50.000 millones de soles en las contrataciones del Estado, realmente deberíamos estar pagando 45.000, porque 5.000 millones de soles al año se los están llevando otras personas. Entonces, estimados amigos, estimadas amigas, algo tenemos que hacer, ¿no? Y lo primero que nosotros estamos aportando con eso es en que ustedes conozcan cómo se mueve esto, ¿no? Para ver qué juntos, qué podemos hacer, que cada uno de ustedes tome una decisión. Cuando yo voy a hablar el día de hoy del tema de corrupción, ¿no? No necesariamente lo quiero hacer pensar a ustedes que estamos hablando de delitos, ¿no? De corrupción es una acción o efecto de corromper, ¿no? Y la definición de corromper en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es alterar, trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o podrir. Entonces, si el día de hoy yo voy a hablar de corrupción en las contrataciones del Estado, no necesariamente les estoy hablando de los actos que vamos a hablar el día de hoy estén vinculados a un delito, sino que sencillamente es porque o algo que tenemos que hacer no lo estamos haciendo, o algo que estamos haciendo está totalmente mal hecho, o algo que estamos haciendo no está medianamente mal hecho, ¿no? Entonces, es que las cosas no las estamos haciendo como debemos hacerla, o estamos dejando de hacer cosas que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, desde ese punto de vista quiero enfocar, por favor, el evento del día de hoy, ¿no? El tema del día de hoy. Pero de todas maneras, para conocimiento de todos ustedes, yo he sacado de la revista esta que tienen ustedes ahí, de la Defensoría del Pueblo, esta información que nos habla de cuáles son los delitos de corrupción, ¿no? De funcionarios, ¿no? Tenemos entonces el peculado doloso, culposo y de uso, la colusión simple y agravada, la malversación de fondos, cohecho activo, concusión, cohecho pasivo, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, cobro indebido, enriquecimiento ilícito, patrocinio ilegal, abuso de autoridad y condicionamiento ilegalmente de la entrega de bienes y servicios, nombramiento o aceptación ilegal del cargo, ¿no? O sea, esos son los 13 delitos que la Defensoría del Pueblo, ¿no? De la información que tienen ellos y que tienen ustedes ahí para revisar, ¿no? Que están identificados como delitos de corrupción.
Para manera de ejemplo, vamos a ver solamente dos de ellos, que es el de la colusión, por ejemplo. Dice que como ejemplo pensemos que el director regional de salud de una región, ¿no? Que preside el comité de selección para contratar una empresa que vende servicios de impresión para un hospital, entrega la buena pro del proceso a la imprenta X, ¿no? Previo acuerdo entre él y el representante legal de empresa. Hay un acuerdo para que alguien se beneficie indebidamente y pueda este funcionario no recibir un dinero porque está favoreciendo ilegalmente a esta empresa, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo para darle la buena pro a esta empresa a través de un intercambio monetario, ¿no? Eso es colusión. Aprovechamiento indebido del cargo, acá necesariamente no hay dinero de por medio, ¿no? Pero ocurre que cuando, por ejemplo, el integrante de un comité de selección encargado de licitación pública muestra interés, ¿no? Y ayuda, ¿no? O trata, ¿no? De favorecer a una determinada empresa que es quien, por ejemplo, lo ayudó pues para las elecciones, para que ganen las elecciones, ¿no? Ese es el ejemplo que pone la Defensoría del Pueblo en el caso de aprovechamiento indebido del cargo, ¿no? O sea, usa su cargo para favorecer a alguien, no porque en algún momento de repente lo ayudó, pero acá necesariamente no hay dinero de por medio, ¿no? Eso es en resumen así. Ahora, ¿por qué viene ocurriendo esto en el tema de las contrataciones del Estado? La primera cosa que hemos observado y que venimos a transmitirle a ustedes es por la existencia de una legislación totalmente dispersa. O sea, existe abundante legislación, ¿no? que está vinculada a las contrataciones públicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el decreto legislativo 1444, que es el que modifica la ley 30225, ley de contrataciones del Estado, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1341, que fue el que modificó antes el 3025. Tenemos el reglamento del decreto supremo 350-2015, que aprueba el reglamento vigente de contrataciones del Estado, ¿no? Tenemos el decreto supremo 056, que fue el reglamento anterior. Ahora, no solamente de eso, imagínense, o sea, tenemos ley de contrataciones del Estado y tenemos reglamento de la ley de contrataciones del Estado, pero aparte de eso, ¿no? Se emiten directivas, se emiten opiniones, se emiten pronunciamientos, se emiten resoluciones, ¿no? Que van un poco interpretando cosas que de repente no están muy claras ni en la ley ni en el reglamento. Entonces, solamente en este tema de la ley de contrataciones del Estado no existe abundantes documentos, ¿no? Que alguien que quisiera hacer algo de manera correcta, ¿no? O que alguien quiere participar en un proceso de selección y de repente adjudicarse esa buena pro y ejecutar bien el contrato, existe tanta normativa, ¿no? Que honestamente no creo que nadie la conozca totalmente de qué se trata cada uno de estos documentos que se emiten, ¿no? Ahora, aparte de la ley de contratación del delito, existen normas especiales, ¿no? Para determinadas empresas o, perdón, o entidades públicas. Por ejemplo, en el tema de la reconstrucción con cambio, ¿no? En la autoridad de reconstrucción con cambio se diseñó una norma especial para que los procesos de reconstrucción con cambio, ¿no? Del país por el problema ese del niño, ¿no? Fueran más rápidos, más ágiles. Y en realidad parece que eso nunca funcionó. Luego estuvo para los Juegos Panamericanos también se creó una norma especial. Tenemos también, por ejemplo, la norma de concesiones, las asociaciones públicos-privadas, obras por impuesto. Perú tiene su propia norma para hacer sus contrataciones. Las cajas municipales también salió una ley que se les autorizó para que ellos tengan sus propios, cada caja municipal tiene su propio reglamento, ¿no? De contrataciones. Las cajas municipales no intervienen y sus contrataciones no están en el SEACE, ¿no? Existe también la ley del programa del vaso de leche, que es una ley que tiene creo ya más de 30 años. Existe también la ley de complementación alimentaria, Cualiguarma, así, ¿no? O sea, existe tanta legislación que honestamente yo creo que no existe persona en nuestro país que pueda decir, ¿sabes qué? Yo la conozco toda esta documentación, todas estas normativas. Entonces ocurre lo que nos dice este refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro, como hay tanta dispersión de normas, ¿no? Que se van generando constantemente y que van cambiando, porque van cambiando a cada rato, que se van creando nuevos documentos, ¿no? Entonces, eh, es tan disperso esto de que como nadie lo conoce, alguien se aprovecha de esto, ¿no? Alguien que
conoce un poco más, ¿no? Y también existe otra frase ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, se crean leyes y luego se está viendo la forma cómo sacarle la vuelta a esas normas, ¿no? Por si acaso, aclaro que el tema del día de hoy está referido exclusivamente a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? O sea, no vamos a hablar de concesiones, de obras por impuestos, de nada de eso, aunque los casos que de repente yo les menciono el día de hoy pueden ser muy similares en esos tipos de contrataciones, ¿no? Ahora, otra premisa que nosotros venimos a desarrollar el día de hoy, la primera es de que existe una legislación dispersa, ¿no? Que impide a que alguien la conozca todo y que por tanto también los mecanismos de control no funcionen, ¿no? Porque tendríamos que tener pues especialistas en APPs, especialistas en obras por impuestos, especialistas en contrataciones del Estado, especialistas en PBL, especialistas en la norma de Petro Perú, no solamente para poder participar en esos procesos, sino para poder controlar y supervisar cómo se están gestionando los recursos en cada uno de esos casos, ¿no? Entonces, ¿quién va a poder manejar y controlar todo eso si la misma normativa es tan dificultosa, ¿no? Por ser abundante, ¿no? Dispersa y diferente, ¿no? Y la segunda premisa que venimos a presentarles el día de hoy es que si bien es cierto para efectos de análisis, control y manejo y procedimental, la contratación pública en nuestro país se ha dividido en tres fases: actos preparatorios, procedimientos de selección en sí y ejecución del contrato, ¿no? En cualquiera de estas tres fases, ¿no? En cualquiera de estos momentos, ¿no? Se pueden estar presentando actos de corrupción, ¿no? Esa es otra premisa que venimos a desarrollar el día de hoy. Cuando hablamos de actos preparatorios, estamos hablando desde el momento en que la entidad pública va a hacer la determinación de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar computadoras, pero quiero computadoras que tengan pantalla pues de 21 pulgadas, con disco duro de 2 terabytes, ¿no? Con 16 megabytes de RAM, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí ya estoy haciendo mi determinación de necesidades. Las necesito en 15 días, en 20 días, en 30 días, que tengan 36 meses de garantía, etcétera. O sea, desde ahí ya la entidad pública está haciendo la determinación de necesidades, ¿no? Entonces, desde este momento, de lo que llamamos nosotros, o que se denomina en la ley actos preparatorios, ya se están presentando los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque estas necesidades, ¿no? Muchas veces son donde se hacen los direccionamientos, ¿no? Porque esas necesidades se busca muchas veces, aquellos los que son malos funcionarios, ¿no? Están buscando de tratar de poner especificaciones técnicas o características que pueden ser cumplidas solamente por un proveedor o por una marca, ¿no? Eso se llama el famoso direccionamiento, que comienza desde la determinación de las necesidades. Ahora, nuestra normativa también nos dice que luego de haberse determinado las necesidades hay que elaborar pues las expresiones técnicas, los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos, y desde allí también ya se están creando lo que se denomina candados, ¿no? Que son situaciones, ¿no? Que van a impedir, ¿no? Que otros proveedores o que otras marcas se puedan presentar a ese procedimiento de selección, ¿no? Y evidentemente el proceso esté direccionado. ¿Y cómo se trabaja esto? Muchas veces la forma en que se trabaja esto es que al proveedor con el que se pretende trabajar se le solicita la información, ¿no? Esto es la costumbre que existe, ¿no? A los proveedores mismos se le dice, ya oye, tráeme tú las expresiones técnicas que vamos a poner en las bases, tráeme tú los requisitos de calificación, dime tú cómo vamos a evaluar, ¿no? O sea, el funcionario público, en lugar de hacer su trabajo, ¿no? Y tratar de hacer esta determinación de necesidades, esta elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencias o requerimientos técnicos, en lugar de hacerlo el mismo funcionario, ¿no? Tratando de que exista pluralidad de proveedores y de marcas, ¿no? Llaman al mismo proveedor con el que ellos ya han conversado y a él le piden toda esa información, ¿no? Y eso es lo que dilata el proceso, ¿no? Porque están viendo la forma como ponerle esos candados al procedimiento de selección, ¿no? A las bases del procedimiento de selección, ¿no? Para que no se presenten otros postores. Entonces, eso dilata el proceso y perjudica a una contratación eficiente, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen estos funcionarios sus términos de referencia o sus técnicas, viene ya la etapa del estudio de mercado.
allí también, ¿no? Lo que suele ocurrir, le dicen a este mismo proveedor con el que se pretende trabajar, le dicen, ya, tú tráeme las cotizaciones, ¿no? Consíguete las cotizaciones que vamos a presentar para el estudio de mercado, ¿no? Entonces, cuando viene el órgano de control interno, viene la Contraloría, viene la Fiscalía o alguien hace una verificación de los documentos, eso salta al toque, ¿no? Porque alguien que analiza, por ejemplo, la cotización de la empresa A y la cotización de la empresa B, no se puede dar cuenta que tienen la misma forma, la misma estructura, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera eso lo saben hacer bien, ¿no? O sea, hacen estos amañamientos de la información, ¿no? Pero los documentos uno los analiza y se da cuenta de que lo único que ha cambiado es el nombre de la empresa y la firma pero todo el resto es exactamente igual, ¿no? O sea, o en todo caso, presentan cotizaciones de estudio de mercado de empresas que no cumplen o que no venden ni siquiera ese producto, ¿no? O solamente con tal, pues, de cumplir con la formalidad de lo que dice nuestra normativa, que tiene que hacerse un estudio de mercado, que el estudio de mercado tiene que demostrar que existe pluralidad de postores y pluralidad de marcas, ¿no? Solamente para cumplir. Pero en realidad, si alguien analiza esa información, esa documentación, se da cuenta que no se cumple, ¿no? Que el estudio está mal hecho, que se ha direccionado el proceso, que una misma empresa o una misma persona es la que está presentando toda la documentación. Eh, bueno, una vez que ya tienen esas entidades públicas su estudio de mercado, no, ya viene la designación de los comités de selección, ¿no? Entonces, allí también ocurre esto, ¿no? De que cuando se designan estos integrantes de los comités de selección, ¿no? Se designan pues al amiguito, ¿no? Se designa a una persona que va a ser fácilmente manipulable, se designa a personas que no conocen y ni siquiera saben lo que van a hacer, ¿no? Y esos integrantes de los comités de selección, ¿no? Que son los que conducen estos procedimientos de selección, muchas veces no hacen absolutamente nada, sino sencillamente firmar todos los documentos que les traen. Eso ocurre, lo que yo les estoy contando, no estoy inventando nada, ocurre, es cierto, porque yo lo he visto en los 18 años que tengo trabajando en esto. Yo al menos he asesorado entidades públicas desde el 2009 hasta el 2017. No, eh, ya, perdón, desde 1999 hasta el 2017. Desde a toda esa época yo he asesorado en entidades públicas, pero en el 2017 tomé la decisión de ya no asesorar más entidades públicas, porque ya yo tengo mis años y ya no puedo estar renegando. Pues sencillamente yo les digo a un funcionario o inclusive a alcaldes, le he dicho, señor alcalde, hay que hacer esto es así, esto se hace así, ¿no? Y ellos no quieren hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando, ¿no? Por lo general, no todos, no están pensando en hacer las cosas de manera correcta, en que la entidad pública compre de manera correcta, con eficiencia, con calidad, ¿no? Oportunamente, no, están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, sencillamente, yo he asesorado entidades públicas solamente hasta noviembre, me parece, del 2017. De ahí tomé la decisión de no asesorar más entidades públicas y yo la estoy asesorando solamente empresas privadas, ¿no? Entonces, desde esa designación del comité de selección también se presentan estos actos indebidos, ¿no? Que no se elige a las personas idóneas, que esos comités especiales muchas veces no saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y son fácilmente manipulables. Luego de eso ya viene en la fase de actos preparatorios la elaboración de las bases, ¿no? Que como les decía también acá suele suceder que al mismo proveedor con que ya se ha conversado se le dice ya, oye, tráeme las bases, ¿no? Tú mismo hazme las bases, ni siquiera lo hace el comité de selección, ¿no? Sino muchas veces se le pide al proveedor, entonces el proveedor, pues, que tiene el contacto con la entidad pública, maneja toda la información, ¿no? Eh, bien, entonces hasta ahí actos preparatorios. Ahora, ¿qué pasa ya en la etapa de procedimiento de selección? En la etapa de procedimiento de selección, lo que ocurría antes, porque ahora felizmente el registro de participantes es a través del SEACE, es que las entidades públicas, ¿no? En la etapa de procedimiento de selección, eh, impedía que los participantes se registren, ¿no? En las bases y en el calendario que se produzca en el SEACE, ¿no? El registro de participantes es antes, ¿no? Es de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y en tal lugar, y cuando alguien iba a inscribirse a ese lugar, la persona que tenía que registrarlo no estaba, ¿no? Y al que quería registrarse en ese procedimiento de selección, lo paraban meciendo, que regrese más tarde, que sí, que ha cambiado, ¿no?
y ese tipo de cosas, ¿no? O lo registraban en una hoja cualquiera y no le entregaban su constancia de registro. Entonces esta persona, como sucede, no conocen, ¿no? No tenía a quién reclamar, no sabía cómo reclamar porque no tenía su constancia de haberse registrado, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurría antes. Ahora, con el registro de participantes, felizmente, se hace a través del SEACE, ¿no? O sea, yo ingreso con mi clave al SEACE y me registro al procedimiento de selección que yo quiero a través del SEACE. Ya las entidades públicas no pueden utilizar eso que hacían antes, que era impedir que un participante se registre, ¿no? En la etapa de formulación de consultas y absolución de consultas también suele suceder lo mismo que les hemos dicho para el estudio de mercado y para las bases, ¿no? Se llama al proveedor que es con el que se va a trabajar y dice, oye, han llegado estas consultas, han llegado a estas observaciones, ya pues tú mismo absuélvelas, ¿no? Y le piden al proveedor, en lugar que la entidad pública o los funcionarios públicos hagan su trabajo, no están esperando que los proveedores sean los que absuelvan las consultas y las observaciones que evidentemente pues la van a observar según sus intereses personales, ¿no? En la etapa de presentación de ofertas también, antes, felizmente ahora no, porque todo es a través del SEACE, pero antes, por ejemplo, cuando era público, también ocurría varias cosas, ¿no? Por ejemplo, notarios públicos que impedían que alguien diga algo, ¿no? O cambiaban o no leían las ofertas o cambiaban hojas, tantas cosas que se ha visto cuando esto era público, ahora felizmente también la presentación de ofertas, tanto para los procedimientos selectivos como las licitaciones públicas y concursos públicos son de manera electrónica, pero antes también ocurría eso. En la etapa de evaluación y calificación de ofertas también, ¿no? Los postores que se ponen de acuerdo para presentar ofertas, no presentan ofertas en conjunto, ya tú presentas una oferta de 100 y yo pongo 95, ¿no? Esto lo sabemos porque hemos escuchado hablar pues del Club de la Corrupción, ¿no? Perdón, el Club de la Construcción, el Club de la Corrupción debería llamarse en realidad, el Club de la Construcción, ¿no? Donde iban rotando los ganadores de las licitaciones que sacaba Provías, ¿no? O sea, eso lo sabemos cómo se ha manejado, ¿no? En obras, por ejemplo, hasta antes de la entrada en vigencia del reglamento actual, ¿no? Se otorgaba el mayor puntaje al promedio de las ofertas presentadas, ¿no? Entonces ahí había una manipulación, ¿no? Porque se presentaban varias, o sea, yo que tenía mi empresa iba con 2 o 3 más para manipular el promedio y se hacía una suerte de subsanación o no subsanación de ofertas, ¿no? Yo presentaba una oferta y si quería manipular el precio o la subsanaba o no la subsanaba la oferta que había presentado, ¿no? Otra empresa. Entonces, así los proveedores iban manipulando, ¿no? Las ofertas, el número de ofertas y de tal manera que el promedio sea pues el que esté más cercano a la oferta que ellos han presentado, ¿no? Eso también ha habido durante mucho tiempo. El direccionamiento también que había antes con con los profesionales que pedían en los procesos para ejecución de obras, no se pedía pues un sinnúmero de profesionales para ejecución de obras, ¿no? Y los iban descalificando porque les pedían pues requisitos desmedidos a esos profesionales, ¿no? En la actualidad, felizmente, ya la normativa ha cambiado y tanto para ejecución de obras como para consultoría de obras, ¿no? Ya en la oferta no se presentan los documentos para calificación ni de personal clave ni de equipamiento estratégico, ¿no? Eso se solicita a la suscripción del contrato al ganador de la Buena Pro. Entonces ya eso está permitiendo que ahora, si ustedes revisan la información del SEACE, ¿no? En los procedimientos de ejecución de obras se están presentando pues de 10 a 12 ofertas hacia arriba, ¿no? Y antes no, pues antes como en las bases se podía, voy a calificar a un ingeniero residente, a un estructurista, a un ambientalista, a uno de seguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Te pondrían 10 o 15 profesionales que la entidad pública en sus bases para poder calificar la oferta, ¿no? Que efectivamente hacía que el que pretenda presentarse el proceso no pueda cumplir, ¿no? O sea, se direccionaba los procesos de esa manera. También casos de sobrevaloración, ¿no? Que la oferta se ponen montos indebidos, ¿no? Y también, por ejemplo, a través de nulidades de oficio, ¿no? Y esto suele ocurrir, lo digo así con sus palabras, esto suele ocurrir sobre todo cuando hay cambios de autoridad, ¿no? Cuando cambian de alcalde, por ejemplo. Si en un proceso se adjudicó la Buena Pro justo a finales de año,
¿no? Y al año siguiente todavía no se ha firmado el contrato, por ejemplo, de ese proceso que se ha adjudicado y hubo cambio de autoridad, ¿no? La nueva autoridad lo que ha ocurrido hace poco con los cambios que hubo, ¿no? Está revisando la información de ese proceso para tratar de buscarle alguna causal de nulidad, ¿no? Y declarar nulo ese proceso para no suscribir el contrato con ese proveedor que se supone pues que había más que seguro conversado con la autoridad y no con la nueva, ¿no? Entonces eso también se suele ver, ¿no? Que declaran nulos los procesos, ¿no? De manera indebida, buscándole justificaciones indebidas, ¿no? Para no suscribir el contrato con un proveedor que es el que no tiene pues las relaciones con la entidad pública, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se manejan en la etapa de procedimiento de selección, ¿no? Rechazo de ofertas, ¿no? O descalifican ofertas indebidamente, o no admiten las ofertas por cuestiones totalmente formales, como por ejemplo la vez pasada publicamos en nuestro portal y lo pueden ver en nuestro canal YouTube que está publicado, que más tarde le vamos a dar la dirección, ¿no? Que habían descalificado a varias ofertas porque habían puesto el signo anterior que era Nuevos Soles, la S con la diagonal y un punto, que es Nuevos Soles. O sea, por ese motivo habían descalificado a varias ofertas, no porque ahora ya no estamos con Nuevos Soles, sino que estamos con soles y el signo correcto de soles es la S con una diagonal, sin el punto. Entonces, como en algunas ofertas se había puesto el punto, ¿no? Descalificaron, si no me equivoco, creo que eran como 6 o 7 ofertas que las descalificaron por esa, ¿no? Entonces, ahora los comités de selección o los órganos de contrataciones, esos malos funcionarios que todavía hay, ¿no? Buscan la sin razón para descalificar las ofertas. Pero claro, el proveedor que no conoce sus derechos, el proveedor que no sabe que eso lo puede impugnar o que eso lo puede reclamar o que eso lo puede denunciar, sencillamente no hace nada y permite que estas cosas suceden. Y para eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Para eso ustedes han sido convocados el día de hoy y ustedes están participando el día de hoy para conocer qué podemos hacer juntos, ¿no? Para esas situaciones, ¿no? Entonces, el SEACE se ha convertido en una herramienta muy importante, ¿no? Y que viene cambiando todo esto que antes se manejaba de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, ¿no? Que cada entidad pública, cuando no había SEACE, nada de esto, cada entidad pública tenía que hacer sus convocatorias en la vitrina que tenían en la unidad de abastecimientos de la entidad, ¿no? O sea, si yo como proveedor quería saber lo que iba a comprar una entidad pública, tenía que acercarme a cada entidad pública para ver qué iban a convocar, ¿no? Y solamente, bueno, los procesos grandes, licitaciones públicas o concursos públicos se publicaban en el peruano, ¿no? Pero los demás procesos, ¿no? Menor cuantía o simplificada, en esa época tenían ese nombre, no recuerdo si había otros, pero en vez de que eran esos, ¿no? Se publicaban solamente en la entidad pública, o sea, imagínense, ¿no? Como no había estos medios pues, que tenemos ahora en el Internet, entonces se manipulaba fácilmente, ¿no? Pero ahora como tenemos el SEACE y nuestra normativa en contratación pública establece que es de uso obligatorio, todas las entidades públicas, ¿no? Hacen de conocimiento de los proveedores, ¿no? Aquello que van a contratar, ¿no? A través de este sistema electrónico. Y en la actualidad también a través, como hemos visto, ¿no? El registro de participantes es a través del SEACE. La formulación de consultas y observaciones es a través del SEACE. La presentación de ofertas es a través del SEACE. La notificación al proveedor para que subsane su oferta en caso que ha habido un error es a través del SEACE. El sorteo en caso de empates es a través del SEACE, ¿no? Las notificaciones de los recursos de apelación, todo eso también es a través del SEACE. Entonces, eso nos está permitiendo ahora que haya más transparencia en las contrataciones públicas. Pero evidentemente, si alguien no conoce, no sabe esto, va a ser fácilmente engañado, ¿no? Y vamos a seguir con ese temor de que las cosas no son así, sino que son como antes, de que no existe tanta transparencia como felizmente existe hoy, ¿no? Evidentemente todavía hay fallas y la vamos a hablar en un rato, ¿no? Pero se hace para poder controlar y vigilar todo lo que está ocurriendo en las contrataciones públicas en las entidades del Estado, ¿no?
Bien, entonces hasta ahí ya habíamos hablado de que en la fase de actos preparatorios existen, se presentan estos actos de corrupción, en la fase del proceso de selección también se presentan estos actos de corrupción y en la fase de ejecución del contrato también vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Si una entidad pública había pensado o había conversado con un determinado proveedor para trabajar con él y ese proveedor de repente o no se presentó o lo descalificaron o hubo otra oferta más barata que con mejores puntajes que tuvieron que adjudicarle la buena pro, ¿no? En la etapa de suscripción del contrato le pueden hacer la vida imposible a ese proveedor, oye, que te falta esto, cualquier cosa, le buscan la sin razón para quitarle la buena pro o de repente, como les dije antes, no buscan alguna causal de nulidad y anulan el proceso y lo retrotraen hasta una etapa pues anterior, ¿no? Con tal de que no firmen contrato con el que ha ganado, sino están viendo la forma de firmar contrato con la persona que ellos quieren trabajar, ¿no? Eso suele ocurrir en la etapa de suscripción del contrato, ¿no? Luego de firmado el contrato también se presenta, ¿no? En las entregas sin la conformidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Contratan para entrega de 5,000 tarros de leche y con el proveedor, oye, no me entregues 5,000, entrega solamente 4,000 y las 1,000 ya tú sabes cómo es, ¿no? O sea, eso también ocurre, ¿no? Y eso a mí me lo mencionaron hace mucho tiempo en una entidad castrense, eh, una entidad castrense, ¿no? Había un dicho que era igual que el otro año, ¿no? Que significaba que el proveedor que se adjudicaba la buena pro, eh, el proveedor que se adjudicaba la buena prueba de un procedimiento de selección, ¿no? Tenía que saber de que solamente se entregaba el 50% de lo que se adjudicaba, porque el otro 50% nunca entraba a la entidad pública, pero la plata sí se le daba completa y tenía que ser dividida con los malos funcionarios de esta unidad castrense, ¿no? Eh, eh, También, pues, en las ampliaciones adicionales que a veces eh, se las niegan las entidades públicas, ¿no? Teniendo todo derecho, a veces no dan ampliaciones de plazo o no dan adicionales, ¿no? Para tratar de perjudicar a un determinado proveedor y de esa manera poder eh, o hacer pues que el proveedor necesite la ayuda de estos malos funcionarios, ¿no? Evidentemente haciendo pues un pago indebido, ¿no? Entonces eso también se presenta, ¿no? En las ampliaciones adicionales, también por ejemplo en el vaso de leche, con los beneficiarios, ¿no? Esto ya del lado de la entidad pública también, que por ejemplo, manipulan la cantidad de beneficiarios del programa de vaso de leche, del programa de comisión alimentaria, ¿no? O los bienes que reciben no llegan a estos beneficiarios, sino se van para otro lado, los venden, ¿no? Que también hemos visto, ¿no? Casos de que se venden los productos que deben llegar a los beneficiarios de una entidad pública, ¿no? En los pagos también, por ejemplo, ¿no? Se retrasan en los pagos o no le pagan a un proveedor, ¿no? Tratando pues de que el proveedor se vea de una manera presionado a tratar de llegar, entre comillas, a un acuerdo con los funcionarios para poder cobrar por aquello que le ha vendido a una entidad pública, ¿no? Entonces, de esa manera se presentan estos actos de corrupción en la ejecución del contrato, ¿no? Bien, entonces estábamos señalando que los actos de corrupción en las contrataciones del Estado en nuestro país se pueden presentar en cualquiera de estas tres fases o en todas, ¿no? En estas fases de contratación, en la fase de actos preparatorios, en la fase de proceso de selección en sí y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? También faltaba la aplicación de penalidades o resolución del contrato, ya hemos hablado, ¿no? Porque los contratos incluyen una tabla de penalidades, ¿no? Y a veces le ponen pues penalidades indebidas a un contratista, ¿no? Con tal de presionarlo y negociar con él, mira, ya te anulo la penalidad o no te pongo la penalidad, pero cómo es, ¿no? El famoso cómo es, ¿no? Ahora, entonces, bien, hasta allí hemos hablado de las fases de contratación pública y también otra premisa que venimos a traer es de que no solamente ocurre en toda esta línea de tiempo de una contratación pública, actos preparatorios, proceso de selección o ejecución del contrato, sino que también se presentan en los diversos agentes que intervienen, ¿no? En estas contrataciones públicas. Y nosotros, para manera del estudio del día de hoy, hemos
separado en 3 grandes grupos estos agentes que intervienen en las contrataciones públicas. Que es la que va a contratar, que está el proveedor, que es el que va a vender, ¿no? O sea, el proveedor y el que compra, ¿no? El comprador y el proveedor, pero también hay otros organismos públicos o privados que intervienen en estos procedimientos de contratación pública que los vamos a ver ahora en un momento. Y en la entidad pública, pues tenemos diversas áreas, ¿no?, que intervienen en los procedimientos de contratación pública, que tenemos desde el titular del pliego, ¿no?, que es la máxima autoridad de una determinada entidad pública, y tenemos pues hasta el jefe de almacén, el tesorería, los integrantes del comité de selección, ¿no?, el directorio o el consejo, en el caso de los municipios, consejo municipal o el consejo de los regidores o del gobierno regional, perdón, el de presupuesto, el área usuaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquiera, pues, de las personas que intervienen en estas áreas podría también, ¿no?, estar incurriendo en actos indebidos, ¿no? El titular del pliego, por ejemplo, como les dije antes, en una indebida designación del comité de selección, si es que él es el que designa al comité de selección, ¿no?, que no toma el debido cuidado para designar a esos integrantes del comité de selección que sean las personas más adecuadas y más idóneas, ¿no? O de repente al emitir una resolución de nulidad de un proceso solamente con el fin, pues, de favorecer a alguien, ¿no? O sea, eso también lo puede hacer el titular del pliego. Y por eso es que estamos viendo en las noticias, pues, que existen tantos alcaldes denunciados y muchos de ellos ya presos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente están incurriendo, pues, en actos de corrupción. El Consejo Municipal también, por ejemplo, al aprobar de repente una contratación directa de manera indebida, ¿no? En nuestro portal, por ejemplo, la vez pasada denunciamos un acto en la Municipalidad de Chorrillos, que se había emitido un acuerdo de consejo, ¿no?, Eh, para una contratación directa en la cual no se estableció el plazo de esa contratación directa, ¿no? Entonces, eso es como darle un cheque en blanco al órgano encargado de contrataciones para que contrate pues lo que quiera, ¿no? Entonces, contrato por 9 meses, cuando la situación de desabastecimiento inminente, que era el motivo de esta contratación directa, dice que la contratación directa es solamente por el tiempo suficiente para solucionar ese desabastecimiento inminente, ¿no? Y acá no se puso el plazo. Y hemos visto en el SEACE, creo, hace 2 o 3 días, de que ese proceso, esa contratación directa que se aprobó en el mes de diciembre del año pasado, recién ahora, creo que fue el 20 o 26 de septiembre, o sea, enero, febrero, casi 9 meses ha durado esa contratación directa, cuando el OCE ya ha emitido cuestionamiento a otras entidades públicas, señalando que una contratación directa no debería ser más de 3 meses cuando se trata por desabastecimiento inminente, porque en 3 meses la entidad pública tiene el tiempo suficiente para lanzar el proceso de selección para solucionar ya por la vía correcta la contratación de los bienes o del servicio o de aquello que supuestamente ha generado, ocurre para el desabastecimiento, ¿no? O en todo caso, la vez pasada también vimos un caso, me parece que fue por Trujillo, donde se emitió un acuerdo de consejo, ¿no? Y no se puso ni en el acuerdo de consejo ni en las bases el valor por el cual se estaba aprobando esa contratación directa. Eso también es como darle un cheque en blanco al comité de selección y decir, oye, ya tú contrata esto y contrata por el monto que tú quieras, pues, ¿no? Y eso efectivamente fue lo que ocurrió, porque el postor que presentó la oferta para esa contratación directa, ¿no?, se fue por un precio superior al valor estimado de la contratación, que tuvo que originar, ¿no?, que la entidad asigne más presupuesto para esa contratación directa, cuando se supone que esa contratación directa ha sido aprobada por el Consejo Municipal. Entonces, si es aprobada por el Consejo Municipal tiene que decir, ok, yo apruebo que tú contrates esto de manera directa, que es una manera excepcional, por este monto, ¿no? Pero no, pues acá contrataron por un monto mayor, ¿no? O sea, de ahí también el Consejo a veces hace cosas incorrectas y, como venimos a decir acá, muchas veces que nosotros llamamos corrupción, pero
que no necesariamente es delito, porque puede ser por desconocimiento, ¿no? En el área del presupuesto también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de repente el de presupuesto, ¿cómo podría estar incurriendo en un acto de corrupción, ¿no? Aprobar indebidamente ese monto que se está solicitando o demás, o de pedir, ya está bien, yo te apruebo o te doy el presupuesto adicional que tú quieres, pero ¿cómo es? Pues yo también quiero la mía, ¿no? El área usuaria también cómo interviene en esos actos de corrupción, desde la determinación de las necesidades o de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia, desde ahí se manipula ya el proceso y se direcciona el proceso, ¿no? O también, pues, al momento de emitir la conformidad, bueno, no te doy la conformidad o te doy la conformidad, pero ¿cómo es, no? El área de contabilidad también, ¿no? O sea, desde ahí también, puede presentarse un acto de corrupción que el contador dice, oye, pero acá ven algo indebido y dice, sí, pues, pero si quieres que yo te lo pase, yo también quiero recibir algo, ¿no? En tesorería también es otro, se ve a cada rato, ¿no? Eso lo saben los proveedores del Estado. Ok, mira, tu cheque ya lo tengo para firmar o lo tengo ahí, pero pues necesito, ¿no? ¿No? El órgano encargado de contrataciones también, lo que es el que tiene el control de los procesos. El comité de selección también, ¿no? Que es el que dirige los procesos, y hemos visto pues casos de integrantes del comité de selección que están siendo denunciados, ¿no? Algunos de ellos que ya están presos inclusive, ¿no? Y muchas veces, como les digo, es por falta de desconocimiento, ¿no? Que vamos a ver también eso ahora. Entonces, si esto ocurre en una entidad pública con estos funcionarios, ¿no? Que en realidad vienen a ser pues toda la línea de funcionarios de una entidad pública, ¿no? Está ocurriendo por algo, ¿no? Y algo que está pasando acá, pues que existe una carencia de personal calificado en nuestro país. No hay. Esa es una realidad que tenemos que ver. En nuestro país no existe el número suficiente de personal calificado para que puedan conducir de manera adecuada todas estas contrataciones públicas, ¿no? Eh, y no solamente eso, o sea, no solamente tenemos carencia de este personal, sino que lo que decíamos en antes, ¿no? Que el titular del pliego al momento de designa a unas personas que no son las más idóneas. Entonces, no solamente falta personal, sino que al momento de designar estos personales que son estas personas que son las que van a conducir los procesos o las que van a integrar un comité de selección, ¿no? Se está designando de manera indebida, pues se designa al amiguito o por favor al que me ayudó en mi campaña electoral, ¿no? O al que me recomendó fulano de tal, o a este funcionario que no dice nada y que va a firmar lo que yo quiero y no va a reclamar, ¿no? Yo lo voy a poder manipular, ¿no? O sea, existe carencia de personal y aparte, encima, supongamos que hubiera algo de personal en una entidad pública que se puede utilizar, no se está designando de manera correcta a esos personal, ¿no? Y acá nos trae recuerdo, pues, algo que está en la ley, ¿no? Que la ley establece que todos los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Que trabajan en el órgano encargado de contrataciones, ¿no? Y tienen injerencia o participación directa en cualquier fase en la que hemos visto del proceso de contratación, deben estar certificados por el OCE, ¿no? Y le lanzo nuevamente la pregunta al OCE, que se la mandé la vez pasada por transparencia, que nos diga cuántos de estos funcionarios públicos o cuántos de estos servidores públicos están certificados, ¿no? Del total. O sea, si necesitamos, por ejemplo, por decir un número, 10,000 servidores públicos o funcionarios públicos que estén certificados por el OCE, ¿cuántos de estos funcionarios y servidores públicos están certificados? ¿No? Y cuántos de ellos han dado el examen más de una vez, ¿no? Porque la directiva de certificación de funcionarios dice que si un funcionario público no aprueba la primera vez, tiene que dar la siguiente, un segundo examen y hasta un tercero, ¿no? Y esto felizmente que cambió, porque anteriormente para certificarse, los exámenes eran vía internet, ahora son exámenes presenciales que los determinan los lugares donde se van a tomar y los funcionarios van a dar sus exámenes a esos lugares, pero antes era por internet, ¿no? Y eso pues se prestaba para que cualquier otra persona dé el examen por el funcionario del servidor, y el funcionario del servidor nunca daba el examen, evidentemente no sabían nada, ¿no? Y otra persona se presentaba por internet y eran los que daban los exámenes, ¿no? Entonces, todo esto eh, cómo se viene realizando, ¿no? Y antes también había otra cosa, antes también había otra figura de que el OCE había suscrito, esto fue en el tiempo de Humala, ¿no? Que el OCE había suscrito convenios de cooperación con algunas entidades capacitadoras y el OCE en la directiva que sacó dijo que solamente eran válidas las capacitaciones para certificación de funcionarios con esas instituciones con las que había firmado convenios, ¿no?
esto nosotros lo hemos vivido, porque nosotros en un tiempo tuvimos convenio con el OCE, pero antes de esta directiva que era obligatoria, porque antes no era obligatorio, ¿no? Y sencillamente, pues, antes de lanzar un curso, el OCE o el área, pues, de capacitación del OCE tenía que revisar ese curso si estaba bien, si los profesionales que iban a dictar estaban correctos, si los horarios estaban bien, o sea, y te demoraba un montón, pues, para darte el visto bueno y tú capacites, ¿no? Pero, sin embargo, los amiguitos, ¿no? Ellos sí eran los que tenían, pues, las mayores aprobaciones para sus planes de capacitación y solamente eran 2 o 3 empresas las que realmente se encargaban de capacitar, pues, a esta vasta relación de funcionarios y servidores que necesitaban y que tenían que capacitarse, ¿no? O sea, ahí también hay corrupción. Eso también nosotros llamamos corrupción, ¿no? Eh, los asesores, ¿no? También entre comillas lo pongo, ¿no? Porque no todos, ¿no? También, ¿no? Porque como les digo, lo que hemos vivido es de que muchas veces los miembros del comité de selección o inclusive los funcionarios que trabajan en el órgano encargado de contrataciones no conocen, no saben lo que tienen que hacer y son los asesores, entre comillas, los que hacen todo, ¿no? El que lleva las actas, el que elabora las bases, el que absorbe las consultas, el que evalúa, el que califica y los integrantes del comité solamente firman todo lo que hacen estos asesores, ¿no? Entonces estos asesores, pues, no todos tienen los principios que deberían tener, ¿no? Y ocurre algo que es lo que intentan estos malos funcionarios, que es desanimar a los proveedores, ¿no? O sea, están buscando la forma como un proveedor sea desanimado y tengamos en nuestra mente todavía ese concepto de que una contratación pública, una venta al Estado, no, siempre va a haber problemas, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Nosotros que tenemos años en esto sabemos pues de que existen formas, cuando alguien conoce y cuando alguien reclama y sabe cómo reclamar, no puede lograr contratos sin tener que darle un dinero indebido a nadie, ¿no? Entonces, pero los malos funcionarios tratan de desanimarte, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, decía, mira, vamos a reclamar, vamos a quejarnos, vamos a hacer esto, insistimos, insistimos y los animamos a que perseveren, ¿no? De eso se trata, tenemos que perseverar porque si sencillamente nosotros caemos en el juego de ellos, nos desanimamos, ¿no? Ellos, ¿qué más quieren? Pues no, ¿qué más quieren de que usted intente una vez y de ahí no pudo venderle, intente la segunda y lo descalifican por las puras, luego vuelve a firmar un contrato y lo penalizan o lo resuelven el contrato, ¿no? Y usted no sabe defenderse, no sabe, entonces, ¿qué hace? Se desanima y dice, ¿sabe qué? Vender al Estado nunca más, dice usted, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Estos malos funcionarios lo que tratan es de desanimar a los proveedores para que puedan trabajar solamente con los que ellos quieren trabajar, ¿no? Entonces, esto es los actos que se pueden presentar dentro de las entidades públicas y luego habíamos hablado, bueno, y ocurre lo que, otro dicho, otra frase que tenemos acá, en la tierra de ciegos el tuerto rey, ¿no? Claro, el que no sabe nada, el que es ciego, siempre va a ser manipulado, ¿no? Por aquel que sabe un poquito más, ¿no? Por eso decimos acá, pues que estos asesores o personas que conocen un poco más, ¿no? Manipulan a esta gente que no sabe y son los que al final de cuentas se ven en problemas, ¿no? Y en el lado de los proveedores también, ¿no? Que existe pues prácticas anticompetitivas, grupos económicos que se ponen de acuerdo para presentar ofertas, ¿no? Lo que hemos visto en el Club de la Construcción. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay procesos donde se dice, oye, en tu oferta ponme tu carta de representante o tu carta de distribuidor autorizado. Y evidentemente, pues, se presenta, porque ocurre, ¿no? De que el dueño de la marca o el fabricante le entrega solamente esa autorización o esa carta de representante a uno o dos o postores, o proveedores, a nadie más, ¿no? Entonces, yo que tengo la capacidad y no de poder vender o hacer un contrato con el Estado, si no consigo estas famosas cartas de representación o de distribuidor autorizado, sencillamente no voy a poder presentarme a un proceso, ¿no? Eh, esto ya lo habíamos visto también de la etapa de documentos de estudio de mercado, ¿no? Todo esto, estas fases de que los malos funcionarios le dan a los proveedores para que sean ellos los que hagan los estudios de mercado, los que absuelvan las consultas, ¿no? Que evalúen inclusive, ¿no? Les dan documentación para que evalúen ellos las ofertas en lugar de estos funcionarios hagan su trabajo, ¿no? Eh, y también no existe malos proveedores, ¿no? Que presentan en su documentación información inexacta o documentos falsos, ¿no? Con la finalidad de poder, pues, adjudicarse la buena pro, ¿no?
mienten en su oferta, ¿no? Y esto se ve pues mucho en el caso, por ejemplo, de experiencia del postor, ¿no? En el caso de las constancias de trabajo, ¿no? O de repente estudios que se solicitan al personal, ¿no? Tienen estas malas prácticas de presentar documentos que no son concordantes con la realidad, ¿no? Y se hacen de una buena prueba de manera indebida. Por eso que nuestro Tribunal de Contrataciones del Estado tiene una alta carga, ¿no? Que están, ahorita me parece que ya estamos ya cerca de los 3.000 expedientes, o creo que hasta más, ¿no? Y de ese monto de casos que resuelve el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? La mayor parte son de procedimientos sancionadores. Y de esa gran cantidad de procedimientos sancionadores que ve el Tribunal de Contrataciones del Estado, la mayor parte son por presentación de información inexacta o falsa, ¿no? Entonces, eso también ocurre porque existen malos proveedores que están incurriendo, ¿no? En actos indebidos, ¿no? Que pueden determinar no solamente su inhabilitación, sino de repente hasta denuncia penal, que es como hemos visto en la charla anterior, cuando hemos hablado de responsabilidad en las contrataciones del Estado, ¿no? En la que hablamos de que existen hasta 3 tipos de responsabilidad: administrativa, civil o penal, ¿no? Eso ya es una charla pasada que ustedes la pueden encontrar en nuestro canal YouTube. Bueno, y acá ocurre pues otra frase que estamos poniendo: el papel aguanta todo, ¿no? Claro, yo en mi oferta pongo lo que sea porque el papel aguanta todo, ¿no? Aún así no sea concordante con la realidad. Entonces, habíamos visto que había 3 grandes grupos: la entidad pública, los proveedores, y la tercera son otros organismos como el OCE, que es el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que emite pronunciamientos, dictámenes, que debería supervisar, y en realidad no sabemos si supervisa. Está el Tribunal de Contrataciones del Estado, está Perú Compras, la Contraloría General de la República, el MEF, el Ministerio de Vivienda y Construcción, etcétera, etcétera, el Ministerio. Los organismos internacionales, ¿no? Que antes su presencia era mucho más grande, ahora ha bajado un poco: UNOX, PNUD, OIM, OEI, por ejemplo, creo que ya no se meten en licitaciones. OIM me parece que todavía. Serviune, que hubo también antes, ¿no? Estaba metido, pero ahora ya creo que ya eso se acabó, lo de Serviuni. Los notarios, los jueces de paz, los árbitros, el Poder Judicial, ¿no? O sea, otros organismos que intervienen en estos procedimientos de contratación. El OCE, que es el principal, ¿no? Que debería estar supervisando, ¿no? Pero que una vez nosotros a través de transparencia le pedimos información de las supervisiones de oficio que había realizado, y nos dimos cuenta pues de que no había supervisión. Nosotros pensábamos, ¿no? Que el OCE tenía una directiva, algo para hacer estas supervisiones de oficio, y sobre todo de aquellos procesos importantes, ¿no? Porque ¿de qué sirve pues de que yo estoy supervisando procesos pues de menores de 8 UITs, que fue la información que nos mandaron, ¿no? Un montón de supervisiones que habían hecho, pero a contrataciones menores de 8 UITs. Pero ¿por qué no supervisan los procesos pues de 10 millones de soles, de 20 millones de soles, no los procesos grandes? ¿Por qué no supervisan de oficio las contrataciones directas, ¿no? Si ellos tienen el SEACE debería tener un sistema de alertas que le envíe a la dirección de riesgos del OCE y le diga: mira, tal municipalidad ha convocado una contratación directa por desabastecimiento inminente de 5 millones de soles, ¿no? Que pongan rangos, pues, ¿no? Y que la dirección de riesgos se entera, y los funcionarios de ahí, ¿no? Revisan: a ver, contratación directa por desabastecimiento inminente. ¿Está tu informe técnico? Ok. ¿Está tu informe legal? Ok. ¿Está tu acuerdo de consejo? Ok. ¿Está el resto de información que tiene que haber ahí? El monto, los plazos, la fuente de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Está todo correcto? ¿Sí o no? Es fácil, ¿no? Pero yo veo a veces así que reviso algunas contrataciones directas y no veo que exista en realidad supervisión, porque hemos encontrado casos como el de Chorrillos o Trujillo, ¿no? Donde ocurren estas cosas, y eso que son casos así que hemos revisado rápidamente, ¿no? Si se pueden revisar pues las contrataciones directas, ¿qué más encontraremos? Transparencia también en el OCE, ¿no? El OCE, por ejemplo, el SEACE, tiene tanta información que ha recabado y que sigue recabando todos los años de las contrataciones, ¿no? Que deberían utilizar los sistemas de inteligencia de negocios, que sé que los tienen. Sé que el OCE tiene un sistema de inteligencia de negocios para generar reportes e ir alertando qué viene ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían eh, poner en una base de datos
la información de las declaraciones de intereses que publican los funcionarios públicos, donde están, por ejemplo, sus familiares, ¿no? Familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y de afinidad, ¿no? La ingresan a la plataforma que tienen ellos y cruzan con la información para ver si alguna de esas personas que están impedidos, porque los que son familiares del presidente, de los ministros, de los congresistas, por ejemplo, como ha salido hace poco denuncias, ¿no? Hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, no pueden contratar con el Estado a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa información se pone en los medios informáticos que ellos tienen y van generando alertas. Mira, el hermano del congresista tal se ha adjudicado a tal buena pro. Y antes de que firme el contrato, o sea, las denuncias están saliendo después de que ya firmó contrato, después de que ya cobró dinero, pero si el OCE con los mecanismos que tiene, con la información que tiene y con el sistema de inteligencia de negocios que tienen, pueden generar esas alertas de antes de que se consume el hecho, ¿no? O ellos también, la vez pasada yo vi que tenían un sistema que les podía decir qué entidad pública está generando los mayores números de órdenes de compra o servicio a un determinado proveedor. O sea, podían identificar cuando un proveedor era el que tenía más órdenes de compra u órdenes de servicio, ¿no? En una determinada entidad pública, ¿no? O sea, como diciendo, oye, siempre le favorecen a este proveedor con contrataciones, ¿no? Menores, estamos hablando de 8 ITs. O sea, eso también lo tienen ellos, lo pueden hacer, ¿no? O sea, tienen esa información, tienen la data, tienen los medios informáticos. Entonces, es cuestión de hacer que esos medios informáticos generen mecanismos de alerta que las pueden estar enviando a la Contraloría o a su dirección de riesgo que tienen ellos, o a nuestros amigos de la DIRCOCOR, de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Para que hagamos algo todos juntos y luchemos contra la corrupción. Existe esa información, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado también es otro de los organismos que interviene, que es el que resuelve las apelaciones y el que resuelve los procedimientos sancionadores, pero que también, en nuestra opinión, no estaría cumpliendo con lo que establece la 10ª disposición complementaria de la actual Ley de Contrataciones del Estado, o la 12ª, que era la anterior, que establece que el Tribunal de Contrataciones del Estado debe resguardar la predictibilidad bajo responsabilidad y para tal efecto revisa, o sea, el tribunal debe revisar de manera semestralmente, o sea, cada 6 meses, las resoluciones que emite cada sala, ¿no? Y emitir acuerdos de sala plena mediante los cuales califican resoluciones como precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Y si ustedes revisan los precedentes de observancia obligatoria que por acuerdo de sala plena, ha aprobado el Tribunal de Contrataciones del Estado, creo que no llegan ni a 10 desde el 2017, que fue en que entró en vigencia esa norma. Y yo a través de transparencia, en el año 2018 me parece que fue, les pedí información de los informes semestrales que ellos deberían tener, porque la norma dice que semestralmente tienen que revisar. Entonces, si han revisado, deben haberse emitido informes. Un informe que diga, hemos revisado las resoluciones, números tales, 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 y hemos encontrado los siguientes, o no hemos encontrado nada, pero por lo menos debe estar algún documento que acredite que esta revisión semestral se está haciendo. Y nosotros, como les digo, vía transparencia les pedimos y nunca nos dieron estos famosos informes y no sabemos si lo están haciendo. En el 2019 me parece, ahorita vamos a ver, que no hay ningún acuerdo de sala plena, acá está, en el 2019, en su propio portal, no sé si de repente existe y no está publicado en su portal, pero también nos dimos el trabajo de buscar en el programa y no lo hemos encontrado, pero posiblemente me equivoco y sí existe. Pero en el 2019 solamente hemos visto que existe un acuerdo de sala plena referido a la elección del presidente del Tribunal de Contratación del Estado, pero no existe ningún acuerdo de sala plena que haya sentado un criterio de predictibilidad. En el 2018 hay uno, hay dos y hay dos acuerdos en el 2018. O sea, uno cada 6 meses. En el 2017, que fue cuando entró en vigencia esta normativa, hubieron uno, implementación del impuesto, no, ese tampoco, uno. En el 2017, uno. O sea, tenemos, referido a competencias, no. Controversia, tendencias, no, referido a procedencia de recursos de tampoco. Referido a la implementación de distribución de resultados de disposición comentaria, tampoco. No, o sea, uno, o sea, en realidad tenemos 1, 2, 3
si no me equivoco, cuatro acuerdos de sala plena desde el año 2017 hasta la fecha, donde debe haber por lo menos 8.000 resoluciones emitidas por el tribunal, ¿no? Y solamente cuatro. Este Tribunal de Constitución del Estado, que también sus integrantes ya tienen sus periodos vencidos hace mucho tiempo y que nos vamos por la tercera convocatoria para integrantes del Comité, perdón, del Tribunal de Constitución del Estado, es la tercera convocatoria que se ha lanzado para poder elegir a los vocales que van a incorporarse o a reemplazar a los vocales que ya tienen sus periodos vencidos, ¿no? Solamente han emitido cuatro, si es que no me equivoco, sino que me corrijan ellos, ¿no? Acuerdos de sala plena para sentar precedentes de cumplimiento obligatorio. Perú Compras también es otro órgano que interviene, que en nuestra opinión está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero evidentemente podría hacerlo mejor. La Contraloría General de la República también, el MEF, que pues, lamentablemente después vimos por ahí algunas denuncias que habían funcionarios en el MEF que cobraban para asignar presupuestos, ¿no? A los alcaldes, o en el Ministerio de Vivienda y Construcción también, ¿no? Que para aprobar transferencia de presupuesto también le pedían, pues, ya yo te doy la transferencia, pero yo pongo a mi proveedor, ¿no? Cosas que se han mencionado, ¿no? Y que, bueno, no sabemos si se llegaron a comprobar o no, pero sabemos que existen denuncias de ese tipo. Los organismos internacionales también hubieron varias denuncias contra OIE, sobre todo OIM y OEI, ¿no? Por los procesos mal llevados, sobre todo algunos de ellos en las municipalidades, Municipalidad de Lima, sobre todo en el gobierno regional de Ancash también, que hubo los notarios, los jueces de paz, árbitros también, sabemos que existen denuncias contra los árbitros, sobre todo de Odebrecht, el caso de Odebrecht, que existen muchos árbitros que están siendo investigados, y el Poder Judicial también puede que también se presentan a veces con medidas cautelares, y de un caso que nosotros lo vivimos con un cliente nuestro, que el cliente nuestro apeló ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Tribunal de Contrataciones del Estado le dio la razón, revocó la buena pro al ganador y dispuso que se le otorgara a nuestro cliente, ¿no? Pero esta empresa en el Poder Judicial obtuvo una medida cautelar para que no surta efecto lo que había resuelto el tribunal, y nuestro cliente no pudo suscribir el contrato con esta entidad pública, y a través de esta medida cautelar, ese proveedor estuvo ejecutando el servicio, me parece que fue por 3 o 4 años, porque el Poder Judicial le dio una medida cautelar, ¿no? En contra de lo que resolvió el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y también el OCE en su página publicaba, ¿no? Las medidas cautelares, que a veces salían medidas sospechosas, ¿no? Disponiendo la suspensión de los efectos de las resoluciones que sancionaban a los proveedores, ¿no? Eso también son temas conocidos. Bien, y también habíamos hablado pues de que existe una abundancia normativa de regímenes especiales de contratación, como lo que son las concesiones, asociaciones público-privadas, obra por impuestos, la subasta inversa también, y es acá donde también nosotros le consultamos en un tiempo a funcionarios del OCE y de Perú Compras, que no nos explicamos cómo la leche evaporada no se compra por subasta inversa. Sí sabemos, existe información, y lo sabemos todos, ¿no? De que la leche evaporada que se compran en los municipios y para los programas sociales, el, casi me parece que el 100% es leche evaporada por 410 gramos. Entonces, si es un solo producto, es un mismo producto que siempre se compra, califica como un bien común al que se refiere, ¿no? La subasta inversa. Entonces, debería tener ficha subasta inversa, y con su CODE, ¿no? En el tiempo del doctor Ricardo Salazar, aprobó una ficha técnica para subasta inversa para la leche evaporada, pero luego a unos cuantos meses la anularon, y nunca se incorporó la leche evaporada en procedimiento de subasta inversa, a pesar de que se trata de un bien común, que es un bien común, porque es el mismo producto que compran todas las municipalidades, ¿no? E inclusive nos atrevemos a decir que es la misma marca que compran, ¿no? Ya no, prefiero no mencionarla, pero sabemos que existe un mismo producto que es un bien común que compran todos los municipios de una misma marca,
y que por tanto se convierte en un bien común. Entonces debería estar en subasta inversa o otro procedimiento, pues, o que Perú Compras haga una compra corporativa de todos los municipios de esta leche evaporada, ¿no? Para mejorar los precios, pues, porque sabemos que se está comprando a precios elevados y que es ahí también donde se manipula, porque los fabricantes le dan los productos, perdón, los documentos que tienen que acreditar en oferta solamente a determinados postores y al que no quieren no le dan, ¿no? Entonces, ese es un caso que tienen que revisar, ¿no? Bueno, la justificación podría ser que el programa de vaso de leche tiene su norma especial. Bueno, cambie la norma, pues, cambie la norma, ¿no? Esa norma del vaso de leche es de la época de hace más de como 30 años, que se cambie esa norma, ¿no? Porque esa misma norma es la que de repente no está permitiendo, pues, no solamente de que esas contrataciones sean más eficientes, sino inclusive el manejo de los beneficiarios, ¿no? O los componentes nutricionales que se piden, ¿no? O sea, hay que evaluar esa norma del vaso de leche. Luego, regiones especiales que también, como los Juegos Panamericanos, que se dijo que han sido unas buenas contrataciones hasta ahora, las contrataciones directas, PCA, Petroperú, que tiene su propia norma, y las cajas municipales, que también ya hemos hablado, que tienen sus propias normas, ¿no? Ahora, bueno, dicho todo esto, ¿cuáles podrían ser nuestras propuestas? ¿Qué proponemos nosotros? ¿No? En primer lugar, establecer un marco legal uniforme y eficiente. Ya hemos hablado de que existen diversas normas, que se trabaje, que se estudie, que se analice por una norma eficiente. ¿No? Una nueva norma, un marco legal uniforme y eficiente, una permanente capacitación de funcionarios y servidores, una capacitación especializada, ¿no? En los procedimientos de contratación pública y en valores, ¿no? Que se cree ética a los funcionarios públicos y que ellos sepan de dónde que lo que están haciendo los puede llevar a la cárcel, porque creo que no lo saben, ¿no? Porque si lo supieran, sencillamente creo que habría menos funcionarios corruptos. Me parece que no saben. No saben que se pueden ir presos si es que hacen algo de manera incorrecta. Y luego también una selección y designación de funcionarios de manera más eficiente, ¿no? Y a los servidores integrantes de los comités de selección. Y acá, por ejemplo, podría ser que con el acto resolutivo, con el documento que se designa a un integrante del comité de selección, puede también asignarse un recurso, ¿no? O decir que esos funcionarios tienen que ir a un proceso de capacitación, ¿no? Ok, te designo a ti como integrante del comité de selección y acá estoy dejando un recurso en presupuesto, fuente de financiación número tal, no sé qué cosa, ¿no? Para que ustedes se vayan a capacitar y antes de que ejerzan el cargo como integrante del comité de selección, no puedan acreditar que están debidamente capacitados y que saben qué es lo que tienen que hacer y cuáles son las consecuencias o responsabilidades que pueden asumir si ustedes hacen algo incorrecto. Pero eso no sucede, pues. No sucede. Nombran a integrantes del comité de selección que no saben y ni siquiera se preocupan porque esos integrantes del comité de selección que están designando reciban por lo menos una capacitación, una inducción, ¿no? Y conozcan lo que tienen que hacer y cuáles son las responsabilidades que van a asumir. Seguir elaborando documentos estándar, ¿no? Ya tenemos bases administrativas estándar, ¿no? Pero también sabemos, por ejemplo, pues de que las entidades públicas casi siempre compran lo mismo, ¿no? O sea, casi todas compran lo mismo. Tener especificaciones técnicas estándar, términos de referencia estándar, modelos de estudios de mercado, el SEACE debe dar información, el SEACE debe alimentar de más información a las entidades públicas de precios, ¿no? O sea, deberían ir recopilando precios e informar, ¿no? Mira, en tal departamento, en tal provincia se está comprando, por ejemplo, la leche a tal precio, la avena a tal precio, ¿no? El arroz a tal precio, ¿no? Para que sepan, pues, que se utilice esa información, ¿no? Para estandarizar y para que no vemos pues de que un municipio compra, por ejemplo, a 5 soles un producto y al costado de ese municipio lo compran a 10, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está recibiendo información y es más, el mismo SEACE debería tener sistemas de alerta, ¿no? Oye, mira, el promedio en esta región o en este departamento, en esta provincia es 5 soles y ahorita ha lanzado un proceso el municipio y pretende comprarlo a 10 soles, algo está pasando, un informe, una alerta a la dirección de riesgos para que evalúe y ver qué está pasando. O sea, se puede hacer. Todo lo que yo les digo se puede hacer, ¿no? Creación de más documentos normativos, por ejemplo, no hay directiva para las contrataciones directas, ¿no? Insistir en que cada entidad pública tiene que tener sus propias directivas, ¿no? Porque
que yo sepa no las tienen y la norma dice que deben tenerlas, ¿no? Cada entidad pública debería tener su directiva para contrataciones menores a 8 UITs por lo menos, y sé que muchos no la tienen, su directiva para una contratación directa, qué tengo que hacer para una contratación directa, cómo debo manejarme, cada entidad pública debe generar sus directivas, ¿no? Pero para eso, ¿qué se hace? No tener documentos estándar, ¿no? Y dárselas, miren, señores municipios, acá tienen un modelo de directiva para los OITs, acá tienen un modelo de directiva para contrataciones directas, y de esa manera nos vamos ordenando. Eh, Inteligencia de negocios en el SEACE, ¿no? Que es lo que le decía hace un instante, que el SEACE sea explotado de tal manera que brinde información a las entidades públicas, a la Contraloría General de la República, a la ciudadanía en general, a la Policía Nacional Anticorrupción, ¿no? Para que pueda generar alertas, ¿no? De que algo está ocurriendo, que algo está mal, porque la data está, la información está, pero no está siendo aprovechada de manera inteligente, y eso se hace con sistemas que existen y que yo sé, me consta que el OCE los tiene. El OCE tiene un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Que lo puede utilizar. Supervisión y control adecuados, permanentes y oportunos a través del OCE, Contraloría de la República, o de repente, no sé, pues que se cambia el OCE, que se cierre el OCE y que se cree otra entidad pública, no lo sé, ¿no? Pero algo tenemos que hacer porque esta supervisión y estos controles no están funcionando ex post, pero no está habiendo una supervisión, ¿no? Previa o concurrente, la Contraloría la pretende hacer, la quiere hacer, pero en nuestra opinión no está funcionando de manera correcta esto, ¿no? El mecanismo de verificación de documentos para evitar un poco esto de la información inexacta o falsa de los malos proveedores, ¿no? A través de SUNAT, de colegios profesionales, SUNAR, ¿no? Se presentan muchos documentos con información inexacta o falsa en los procedimientos de selección, ¿no? Contratos que nunca existieron, ¿no? Estudios que nunca se realizaron, diplomas que se falsifican, ¿no? O sea, pero si hubiera forma de cruzar información directamente con SUNAT, con los colegios profesionales, ¿no? Que los colegios profesionales nos den información de si efectivamente un ingeniero, ¿no? Ha sido residente de una obra, ¿no? O que el mismo colegio de ingenieros lleve un control, ¿no? Oye, este ingeniero está participando como residente en esa obra, entonces ya yo no le puedo dar autorización o yo recibo una alerta de que está siendo declarado como residente de otra obra, lo cual está prohibido, ¿no? O sea, hay que hacer algo. Verificación, participación de universidades y colegios profesionales. Nuestra propuesta también es de que las universidades deberían incluir como un curso de obligatorio de contrataciones del Estado y lucha anticorrupción, ¿no? Sobre todo en aquellas profesiones que de una u otra manera tienen que ver con este tema de las contrataciones públicas, ¿no? Como pueden ser pues los abogados, los ingenieros, ¿no? Los administradores, economistas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellas profesiones que de una u otra manera se van a vincular en algún momento, ya sea como entidad pública o como privado, como proveedor, ¿no? En temas de contrataciones públicas. Entonces debería haber cursos obligatorios en todas las universidades y también en los colegios profesionales, ¿no? Deberían también estar haciendo capacitaciones permanentes de temas de contrataciones públicas y lucha anticorrupción. Y luego también mayor participación de la sociedad civil en las contrataciones estatales, que para eso justamente son las charlas que nosotros estamos brindando, para que más personas conozcan de cómo se lleva todo esto, cómo se maneja todo esto. Bien, les estamos dejando, habíamos dicho material, ¿no? Y dentro de este material que les estamos dejando una guía práctica de la Defensoría del Pueblo, que es cómo denunciar actos de corrupción. Ustedes la tienen ahí. Y también estamos dejando un documento elaborado por la Universidad Católica del Perú que se denomina Gestión de Riesgo para la Prevención de la Corrupción en el Perú, ¿no? Que son documentos que ustedes tienen ahí, los pueden descargar para poderlos revisar ya con tiempo. Bueno, por mi parte, eso es todo lo que yo tengo que decirles. Esos son mis datos de contacto para que puedan comunicarse conmigo, para que conozcan un poco más de lo que hacemos, ¿no? Esta es nuestra página web, comprastatales.org, y aquí habíamos hablado que tenemos una sección bajo la lupa donde publicamos posibles actos irregulares en las contrataciones públicas de las denuncias que nos llegan, ¿no? Si alguien quiere escribirnos y informarnos de lo que está pasando, nosotros investigamos, le mandamos un correo a los funcionarios de la entidad pública de la cual está siendo denunciada, ¿no? Para que presenten sus descargos, y de ser el caso, si vemos que efectivamente existe algo irregular, lo publicamos en nuestro portal, ¿no?
Esta es la nueva página del OCE, ¿no? Donde ustedes pueden ver acá eh, los acuerdos de sala plena que yo les decía, ¿no? Que ellos están publicando, acá, lo que yo les mostré antes. Este es el SEACE. Y este es el sistema que tiene el OCE, que lo ha denominado CONOCE, donde tiene los indicadores del mercado, que es información que saca del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE, ¿no? Información de los proveedores, información del mercado, información de las entidades públicas, ¿no? O sea, las entidades, los proveedores y lo que está contratando las entidades públicas, ¿no? O sea, existe información que debe ser aprovechada para que todos podamos aportar